Yo salía de un teatro de aficionados más o menos, o aspirante a ser un día profesional. Y cuando entré en el mundo del teatro lo hice por el camino del teatro independiente. O sea, quizá porque conocía a Salvat en aquellos momentos. Mejor dicho, no es porque sí, es que había un grupo patrocinado por Serra d'Art y dirigido por Jordi Carbonell, que siempre nos preocupamos de las críticas y comentarios sobre la sección de teatro de la revista Serra d'Or. Éramos Joaquim Moles, Ricard Salvat, Maria Aurelia Campmany, Josep Montanyès y Josep Lluís Marfà y yo. Y nos repartíamos las críticas y así empecé a entrar en el mundo del teatro, digamos. Claro, naturalmente el camino del teatro era más que nada teatro catalán de una forma, de una parte, de una gente que no era profesionales, pero por ejemplo Jordi Carbonell era una de las personas más significativas de la agrupación dramática de Barcelona. Y él nos dirigía, nos conducía y nos hacía hacer esas críticas. Por ese camino entré al teatro independiente. La lucha antifranquista era una cosa que era vital en este momento. Eso era el principio de los 60. Es cuando aparecen las ediciones 62 y hay todo un movimiento reivindicativo muy fuerte, lo mismo intelectual que obrero. Y naturalmente nos sentíamos todos de luchadores contra la dictadura de Franco. Concretamente, aparte de los chistes, era la lucha de cada día porque siempre te encontrabas en refriegas, en huelgas, en manifestaciones, la policía que entraba a la universidad y naturalmente lo que te movía no era más, no solo el instinto teatral y las ganas de hacer buen teatro, sino también que tenía un sentido, que era el sentido de recuperar la libertad y los derechos del hombre. El teatro europeo lo conocíamos perfectamente bien porque cuando teníamos vacaciones y un poco de dinero nos lo gastábamos todo viajando a Europa para ver los teatros. Europa, quien podía, iba a América, pero generalmente los puntos de contacto eran pues un poco Italia, mucho Londres, París, sobre todo, porque París era un viaje obligatorio, todo el mundo iba a París y volvía cargado de libros, de discos. En vez de ver los amigos, habías visto las películas o las obras de teatro y lo vivías al día. Hasta el teatro alemán nos llegaba a través de traducciones y cosas así, pero estábamos al corriente de todo lo que sucedía en Europa. Es una cosa que no sé si ahora se ha perdido, porque en Europa tampoco hay buen teatro en este momento, ni hay nada que valga la pena hacer un viaje, pero hablo así en grosso modo. Pero en aquellos momentos sí, en aquellos momentos había Luca Ronconi, había el que empezaba su carrera, estaba George Streller, que era un gran maestro, estaba el Berlin Ensemble, después en París se había instalado Peter Brook, o en el mismo Londres podía haber Peter Brook. Yo siempre recordaré la versión de Peter Brook del Sueño de una noche de verano, que me conmovió y me hizo cambiar completamente de orientación en mi técnica de director teatral. En fin, era una cosa que estabas al corriente, pero era normalísimo, porque cuando llegabas aquí solo sabíamos hablar de teatro y discutir sobre teatro. Íbamos a todas las representaciones que había en Barcelona y las que llegaban de fuera, aunque Barcelona, hay que reconocer, era como una cita provinciana del teatro que venía de Madrid. No teníamos un teatro todavía propio, rico y abundante, entonces, pero íbamos a todos. Lo veíamos todo, lo bueno y lo malo, lo bueno para aprender y lo malo para no hacerlo. Peter Planella fue uno de los que más impusieron en este caso. Él iba a París, había visto las representaciones de Grotowski, había visto los montajes, había hablado con él, etcétera, etcétera, y nos traía su lección. Montó un Edipo, que era Grotowski puro, y montó una cosa del Autremont, que también era muy mímico y muy gesticular. Pero el mimo tiene otro camino. El mimo viene por cuestiones muy curiosas. Fue durante los años 60, principios de los 60, había los festivales de España. Después se formó el Teatro Nacional de Cataluña, como el que hizo, que tenía la sede, esta vez me parece que la tenía en el antiguo Cine Aristos, en Montaner, esquina Diagonal. Y
Después cogió también el Poliorama, alguna cosa de estas. Los directores de este Teatro Nacional de Cataluña, pagado por el Ministerio, etcétera, etcétera, quisieron traer compañías también de fuera. Y trajeron una compañía de mimo polaca, que es la de Tomaszewski. Me parece que en este grupo uno de los actores que había era Pavel Roba. Pavel Roba vino a Barcelona, se quedó en Barcelona y enseñó, fue maestro de mímica en el Instituto del Teatro y fue el creador de la Escuela de Mímica. Pero esta Escuela de Mímica no solamente era él, es que en toda Europa y en América había la Mime Troupe, había gente de los de San Francisco Mime Troupe, había todo un movimiento mímico que resucitaba y que aquí lo tomaron. Es una pena que este movimiento mímico haya terminado y que no se haya favorecido como se merecía. Pero también hay otra cosa que es importante en este momento, que hay otra tendencia que entra, que no es ni mimo ni teatro de gesto, que es teatro creativo o para teatro, para decirlo de alguna manera. Es el teatro, es la acción teatral inventada, pero con elementos que no son siempre teatrales. Interviene la música, interviene el color, interviene la sorpresa, como por ejemplo lo que ha hecho la Fura dos Baus, podríamos clasificarlo como modelo de ese tipo de teatro. Pero había muchos grupos. Incluso lo que queríamos en aquel tiempo era que estos grupos, que no eran caros, que eran imaginativos, hicieran como una especie de unión y que se favorecieran los espectáculos a base de diferentes artes mezcladas y dadas, porque han sido los que han exportado el teatro catalán al mundo. El teatro independiente era el teatro más barato del mundo. No cobrábamos. Perdíamos dinero, todo el dinero que teníamos nos lo gastábamos en el teatro y no había nunca un saldo favorable. Siempre se perdía dinero. Claro, esto es lo que caracteriza el teatro independiente, que no se tiene en cuenta, que era un teatro barato. Todos queríamos ser profesionales y nos considerábamos profesionales. Incluso teníamos un cierto desprecio por los profesionales anteriores que estaban en aquel momento en los escenarios. Pensábamos, mira, son diferentes, nosotros creamos otro arte. Pero el teatro independiente se acabó el día que empezamos a ser profesionales de verdad. Hay una fecha que lo marca mucho, que es el Teatro Grec de 1976, si no me equivoco, que es cuando la profesión estaba unida, pero aquello duró una temporada y media, digamos, porque el siguiente, el Grec, que hizo, que tomó a su cargo la Asamblea de Actores, ya estábamos divididos. Y aquí es donde empieza la gente a profesionalizarse, a seleccionar, y el teatro independiente pues desaparece. Bueno, desaparece, no tiene más el nombre de teatro independiente, tiene la fuerza que tenía antes. La Escuela de Arte Dramático Adrià Gual era teatro independiente hasta el año 66 o 67. El año 60 y finales del 65, sí, estrenó Ronda de Mort a Cinera. Ronda de Mort a Cinera fue el colofón, la cima de un trabajo realizado durante 5 años de escuela en el camino de profesionalizar de verdad. Ricard Salvat en esto era muy estricto y además muy puntualizador. Siempre decía que el teatro profesional es lo que él hacía, que lo que él educaba era gente para ser profesionales. Con sus más y con sus menos lo consiguió. Y consiguió hacer unas generaciones de actores que lo que querían, amaban muchísimo su profesión y eran muy respetuosos con lo que hacían. Y se tomaban su trabajo no como aquel que va a la oficina cada mañana, sino cada día de reflexionar y rehacer y recomponer lo que habían hecho el día anterior. Esto fue la gran enseñanza de Adrià Gual. No hubo grandes nombres estelares como, digamos, por ejemplo, una Núria Espert, pero es que tampoco lo buscábamos. Buscábamos la honestidad y la categoría artística y técnica de la profesión. Se empezaba las clases a las 7 de la tarde y acababan a las 9. A partir de las 9 se ensayaba. Pero tú sabías la hora que empezaba el ensayo, pero nunca sabías a qué hora terminaría. Todos trabajábamos. La gente de Adrià Gual era gente a veces estudiante, pero también había gente muy sencilla como dependientes de comercio. Y esta gente pues tenía que levantarse a la mañana siguiente a las 8 o a las 7. Y si nos íbamos a dormir a las 2 y a las 3 de la madrugada. Solamente el sábado por la noche nos íbamos a La Paloma
a mover un poco los huesos y a relajarnos un poco. Era la única salida que teníamos. Lo demás, que si en la escuela de igual se hacían pecados sexys o cosas de estas, no había tiempo, porque es que te pasabas el tiempo trabajando y escuchando y viendo cómo los otros ensayaban, porque no te dejaban mover el ensayo. La Pipironda, por ejemplo, un grupo independiente de barrio. Gil Vicente era otro grupo también de teatro. El NGTI también nació en el Poble Nou. Todos los barrios tenían su grupo teatral, incluso podría decir, se aprovecharon los teatros antiguos que habían, como los Teixidors de Gracia y que estas cosas, pero sí que había en los barrios y sí que había movimiento. A veces la gente sencilla, si les ofreces la ocasión de incorporarles en tu cultura, aceptan perfectamente y entran. Los que no entran son los que son de cabeza dura y que van por otros caminos. Todos trabajábamos una vez u otra en la Cova del Drac, porque nosotros no fue el primer teatro de cabaret que se hizo. Y había habido el teatro de pista, había habido un montaje que había dirigido Francesc Nelo sobre el Arca de Noé, que podemos decir fue la llave de inicio. Pero la promoción de la Cova del Drac, en la cual tenía mucha parte Passola, y que ha ayudado muy bien por el José María Espinàs, que fue quien nos contrató y al que le debemos las actuaciones en la Cova del Drac, porque fue una cosa personal de él. Y allí en la Cova del Drac toda clase de gente, juegos de prestidigitadores, cantantes, recitadores, actores, mimos, todo. Por eso actuaban también los juglars. Y todos fuimos allí. La idea nuestra de cabaret vino porque Adrià Gual, Nieto y Manolo Núñez tenían que montar un espectáculo de cabaret y le pidieron a María Aurelia Capmany que les escribiera el texto. María Aurelia les escribió y yo lo sabía que había hecho esto, pero naturalmente no hice mucho caso, pero algo quedó. El caso es que este espectáculo que tenían que hacer no llegó a término, no se hizo. Entonces, yo no sé por qué cogí la idea y dije, ¿por qué no escribes un teatro cabaret para que haremos nosotros? Hay que tener en cuenta que esto es el 68. Yo había estado trabajando en Italia el 65-66 y casualmente tanto María Aurelia como Ricard Salvà, que en aquel momento estaban en Roma y yo después fui a ver, había un espectáculo de cabaret dirigido por Paolo Poli que se llamaba El Diavolo. Todos tuvimos ejemplo de aquel espectáculo, una cosa magnífica, y era un cabaret no de sexy, sino era un cabaret literario que se llama, en el cual se recitan cosas, se interviene en la política, interviene en la poesía, intervienen muchos elementos hablados. Este espectáculo lo admiramos tantísimo que decidimos hacer un apaño, una versión propia. Y fue con esto. Entonces María le dice, yo te voy a escribir un espectáculo que será más o menos el Diablo, con ideas propias, porque María Aurelia siempre tuvo una personalidad muy propia y las cosas que podía copiar o que podía imitar las hacía como suyas. Entonces este espectáculo costó un poco de hacer porque María Aurelia no acababa nunca de mandar los textos. Total que los 4 actores, que eran Carme Sansa, Elisenda Rivas, Enrique Semichana y Joan Miralles y yo, nos fuimos un día a Espinàs a presentarle lo que teníamos. Y teníamos 2 sketches y una canción. Y es como la historia del emperador desnudo, que le hacían ver lo que no había. Y el pobre Espinàs hizo ver que se creía lo que le decíamos nosotros y nos contrató. Y esto fue la parte generosa y muy digna, muy de caballero de Espinàs. Entonces los actores, después de ese susto, dijeron, oye tú, o María Aurelia te da el texto o acabamos. Y yo me fui a María Aurelia y dije, las cosas están así. Y un domingo por la tarde me dijo, trae este disco, trae aquello, trae lo otro y haremos el espectáculo. Y una tarde hicimos el espectáculo, yo corrigiendo lo que ella me decía y ella pues en la máquina escribiendo las canciones. Y así nació. Pero entonces la relación con los otros tipos pues siempre fueron buenas, como las relaciones con los otros grupos independientes se criticaban y se tiraban, pero no se tiraban del pelo, pero nos criticábamos porque eso es muy del teatro, criticar y hablar mal de la gente es una cosa muy general.
Y esto pasaba, pero todos los grupos, pero claro, en el momento de plantar cara, en el momento de hacer una asamblea, todos respondían, porque entonces tenían las mismas necesidades. El mismo día me encuentro un señor que se llama Pere Figueras, que me dijo, si esta obra lo hubiese estrenado en Girona o en otro sitio en vez de Barcelona y para el ciclo de teatro latino no, hubiese tenido éxito y el público hubiese entrado. Pero mira, no hagas caso de eso, yo te propongo que montes una obra sobre Francesc Layret. Y yo, ignorante, ¿y quién es Francesc Layret? Dice, es un señor que fue asesinado por los esbirros del sindicato Lliure, mando a las órdenes de los patronos, el año 23 o 21. Y era el abogado de uno de los obreros. Digo, bueno, pues me interesa el tema. Siempre me apuntaba a estas aventuras. Cuando fui a ver a María Aurelia, se lo propuso, ella encantada porque ella sí que conocía a Layret, y ella se puso a escribir la obra ayudada por Xavier Romeu, que se ocupaba de buscar la documentación. Lo hizo muy bien, pero el texto, todo esto lo escribió María Aurelia. Y estrenamos el Layret sabiendo que sería una obra prohibida. En lugar de elegir actores profesionales, elegimos no solamente actores independientes, sino personas independientes como Jaume Melendres, Feliu Formosa, los dos hermanos Teixidó, pero es que había también un señor que era médico, que llegó a ser director del hospital clínico, y no tenía nada de actor. O bien terminó mi hermana, la María Plans, la mujer de esto. Y con este riesgo, sabiendo de que podíamos cargarnos, empezamos los ensayos. Y estuvimos trabajando en un instituto. El estreno fue en Terrassa, una preestrena, y después fue el estreno mayor en la parroquia de San Medí, una vigilia que llovía rayos y truenos, una noche de perros, y que siempre esperábamos que entrara la policía. La policía no entró, ni entró jamás, porque la obra estaba hecha de una manera que parecía que fuese un ensayo. Una mesa y 8 sillas solo, y las personas vestidas normalmente. Así si llegaba la policía nos sorprendía, decíamos que estábamos ensayando una obra. Y la representamos hasta en baptisterios de iglesias, en sacristías, en sitios prohibidos, en cabarets, en todas partes. Y fuimos con ella hasta París y hasta Toulouse. Y de momento la policía no nos molestó. Entonces, cuando acabamos el periodo de explotación de la obra, ya no la recuperamos más hasta que vino la democracia. Entonces la remontamos para llevarla también como publicidad, y después, cuando se montó el año 2012, ¿es? O 2011, es porque María Aurelia se murió en 1991. Y para conmemorar los 10 años, un poco retrasados, montamos otra vez el Layret. Y aquí después también lo hicimos profesionalmente en la Sala Villarroel, y es la intervención, digamos, la mezcla de teatro independiente y teatro profesional. El teatro alternativo actual son hijos del teatro independiente nuestro, completamente. Y sí, aquí hay una relación muy profunda y además de gusto y todo así. Yo siempre que hay representaciones de sala alternativa procuro ir porque me interesan, porque aparte son los únicos que experimentan, porque nadie se la juega para montar una obra de un autor que no se conoce. Siempre tienes que ir a buscar salas pequeñas de estas, y las salas alternativas son las únicas que corren el riesgo. Antes la sala de Villarroel había sido la sala alternativa, hasta que se le quedó la empresa Focus, que se convirtió, ya fue el profesionalismo máximo. Pero yo creo que todas las salas alternativas nacen de teatro independiente. Hombre, hay la sala Flayard, que está haciendo una programación completamente tipo independiente. Y hay otros grupos en Gracia, no me acuerdo, Puerta no sé qué, o Almería, o La Seca, que también todavía hacen cosas de esas, y que continúen porque son los únicos que te hacen creer en un teatro positivo e interesante.